Revelaciones escalofriantes, 4 historias malditas y embrujadas de trabajadores de Bimbo EXPUSTAS. La noche caía pesada sobre el barrio marginal donde Carlos, un joven repartidor de 24 años, comenzaba su turno. Calles llenas de sombras y ecos de advertencias sobre un depredador que acechaba entre las ruinas de la ciudad. Rumores que hacían temblar a los vecinos, pero que él ignoraba, convencido de que lo peor ya lo había enfrentado en su vida. Nada me detendrá, pensó. La pequeña estabilidad que su trabajo le ofrecía era todo lo que deseaba, más allá de los fantasmas que parecían asomarse en cada esquina. Al avanzar en la madrugada, la atmósfera se tornaba inquietante. Las sombras parecían moverse, insinuándose en la penumbra. Las luces de la calle titilaban como si fueran antorchas de un pasado olvidado, y al pasar la última caja en un barrio que siempre le había sido familiar, una risa burlesca resonó entre las alcantarillas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ignoró esos sonidos, pensando que su mente jugaba trucos, pero el abandono de su entorno se hacía más agrio con cada latido de su corazón. Revisó el grupo de WhatsApp de sus compañeros. Silencio absoluto. Desaparecieron como si el miedo los hubiera tragado. Le invadió la ansiedad. Siempre le habían dicho que ese barrio guardaba secretos oscuros, pero las palabras de su madre resonaban en su cabeza: no dejes que el miedo te controle. A pesar de sus esfuerzos por no asustarse, el miedo crecía en su pecho como una sombra sobre su alma. En una entrega, divisó figuras oscurecidas deslizándose entre ruinas. Instantáneamente recordó las leyendas que le contaba su abuela. Historias de antiguos sacrificios que ofrecían paz a la fábrica, de gritos apagados en la noche. En su mente, las imágenes comenzaban a fusionarse, desenvolviendo un hilo fino entre realidad y pesadilla. Aquellas sombras eran sus compañeros, aquellos que habían desaparecido y que pronunciarían su condena si se atrevía a acercarse. La paranoia se apoderó de él, y entonces encontró a Mirta, la anciana sabia del barrio, asomándose entre las sombras. Con una voz temblorosa, habló de una entidad maligna que había tomado forma de repartidor, reclamando lo que era suyo. Carlos, entre el escepticismo y un miedo profundo, sentía que cada palabra de Mirta se clavaba en su mente como un eco. Por un momento, la esperanza parecía brillar, pero la oscuridad que lo rodeaba era solo el preámbulo de lo que estaba por venir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión aumentaba cuando una figura empezó a acercarse desde la oscuridad, desdibujándose en medio de las sombras. Carlos retrocedió instintivamente, sintiendo su pulso acelerarse y el frío calar en sus huesos. La señal de su teléfono intermitente apenas era visible, reflejando la angustia en sus ojos. El miedo se sentía tan denso que parecía absorber la luz. Carlos solo podía pensar que no estaba solo. Un grupo de almas perdidas lo observaba desde la penumbra, encontrándose atrapadas en lo que él podría convertirse. Se preguntaba si podría escapar de las manos de la maldición que había caído sobre él y sus vecinos. ¿Podría enfrentarse a la verdadera esencia del horror antes de que la oscuridad reclamara otra víctima olvidada? Las sombras se acercaban, y Carlos podía escuchar el murmullo de voces que se entrelazaban como un sinistero canto en las brisas heladas de la noche. Se quedó paralizado, el corazón latiendo en sus oídos mientras las figuras se hacían más definidas. Una de ellas avanzó más que las demás, un rostro conocido y a la vez desvanecido, como si la realidad lo rechazara. Carlos susurró a aquella sombra. Era Miguel, su compañero de trabajo, un hombre amable que siempre hacía chistes para alivianar el pesado ambiente de la repartición. Pero ahora estaba pálido, con los ojos hundidos y un aire de desesperación que no podía ignorarse. Miguel, su voz temblaba, apenas un eco de lo que solía ser. La angustia tejía su mente, cuestionando la visibilidad de sus ojos. ¿Era realmente él?
O una ilusión grotesca, el grupo de sombras se agrandaba detrás de Miguel, una congregación de rostros que Carlos había reconocido, compañeros perdidos, desaparecidos en la oscuridad. La risa burlona resonó de nuevo, pero esta vez venía con un alarido apagado, casi un lamento que retumbaba en su pecho. Carlos dio un paso atrás, intentando procesar lo que veía. La fábrica, comenzó Miguel, su voz cortándose como un hilo desgastado por el tiempo. No somos los únicos perdidos aquí. Ella reclama, todo lo que tocamos. Carlos sintió el nudo en su garganta. La historia de Mirta se repetía en su mente, la entidad que había tomado su forma. Algo horrible lo calaba, hundiéndolo en un abismo de horror. ¿Cuánto había que sacrificar para apaciguar a esa entidad? ¿Cuántas almas estaban atormentadas en este ciclo de muerte? Carlos, gritó una voz desde el fondo, otra figura emergiendo de la negrura. No te acerques a ella. Era Clara, otra colega que había desaparecido hace meses. La desesperación y el miedo desbordaban su rostro. Se movía rápido y, por un momento, pareció tangible, antes de desvanecerse ante sus ojos. Carlos sintió que algo rompía dentro de su pecho, el terror le aturdía, generado por la revelación escalofriante de que estos no eran simples fantasmas, eran advertencias. Carlos, tenemos que salir de aquí. Si no. La voz de Clara se apagó en un grito ahogado. Las sombras comenzaron a avanzar, y un frío glacial envelopó al joven repartidor. La figura ahora había tomado forma completa, una sombra espesa que absorbía la luz, que avanzaba hacia él con miedos indescriptibles. Su verdadero rostro era un abismo de oscuridad, ojos que brillaban con un hambre ancestral. De repente, pudo sentir el peso de las miradas de sus compañeros sobre él, esperanzadas y aterrorizadas. Tienes que enfrentarla, susurró Miguel, acercándose. Si no lo haces, serás uno de nosotros para siempre. Carlitos temía a la muerte, pero lo que más le aterraba era el destino de esos rostros atrapados. En la brisa fría que soplaba, percibió un susurro, una invitación a seguir adelante. Atrévete a mirar. Con el corazón acelerado y una mezcla de adrenalina, Carlos dio un paso al frente. No podía dejar que esta entidad reclamara más vidas. Cercano a la cosa que se cernía sobre él, sintió que la decisión se aferraba a su ser. Con los ojos fijos, respiró hondo y decidió desafiar lo que lo había quebrado, pero en ese instante, un grito desgarrador resonó a su espalda. Al voltear, se dio cuenta que ya no había compañeros, solo la oscuridad devorando todo a su alrededor. La entidad quedó más cerca, y en el último momento, Carlos comprendió la verdad aterradora: algo o alguien, en ese instante, había decidido que era su turno. La desesperación hizo eco en su mente mientras el horror se intensificaba, y las sombras se extendieron como brazos gélidos, preparándose para reclamarlos. La oscuridad lo abrazaba, y ese abrazo era más mortal de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de romper la maldición antes de convertirse en mera sombra en esa noche eterna? Carlos sintió el frío invadiendo su piel. Una oscuridad espesa lo envolvía, tragándose cada rayo de luz que intentaba resistir. Las sombras, antes difusas, se definieron como figuras humanas, pero deformadas y desgastadas. Susurros llenaban el aire, una mezcla de advertencias y lamentos, un canto fúnebre que retumbaba en su mente. Carlos, la voz de Miguel sonó de nuevo, su rostro inmutable en el fondo de la penumbra. No te des la vuelta. Sin embargo, el instinto de mirar lo llevó a girarse nuevamente. La figura que reconoció se sentó a un lado del terror que ahora lo perseguía, una mujer en el umbral de la oscuridad, su rostro desapareciendo y apareciendo como una vela titilante. Era Mirta, la historia aterrorizante de la fábrica. Cada uno de nosotros, dijo en un tono quebrado, quedó atrapado en su juego. Ella toma lo que ama y luego lo convierte en sombra. Un impulso de rabia y angustia cruzó por el pecho de Carlos. Aquel lugar había sido su refugio de la vida cotidiana, un espacio donde las risas y el trabajo en equipo parecían desdibujar los problemas del mundo real. Ahora, todo había cambiado. La figura de Mirta parecía más una sombra del horror que era en vida. No puedo quedarme aquí, gritó Carlos, su voz resonando en la oscuridad. Pero mientras hablaba, las sombras se acercaban con cada palabra, atrayéndolo hacia el abismo.
Las formas comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en manos que se extendían como raíces en busca de su piel, y en ese momento se dio cuenta de que la entidad no solo reclamaba vidas, reclamaba almas. La necesidad de escapar se volvió desesperación. ¿Sería capaz de arrastrar a esos ecos de sus compañeros con él, o quedaría atrapado en esta pesadilla? Carlos, date prisa, dijo Miguel, aquel que alguna vez fue amigo, ahora un eco sombrío. Cada segundo cuenta. ¿Contaba? Con cada latido, la oscuridad se sentía más cerca. La ansiedad le hizo sentir que se desmoronaba por dentro. Las caras conocidas y las miradas vacías llenaban el espacio a su alrededor, un recordatorio continuo de que ambos eran prisioneros de la misma condena. Sin embargo, no podía rendirse. No podía dejar que su historia acabara así, recordó un viejo dicho, una advertencia que su abuela siempre había dicho, los muertos no muerden, pero las sombras que trascienden sí. Apretó su puño, buscando en su memoria la forma de combatir el miedo que lo abrumaba. No tengo miedo, gritó, su voz temblando, pero llena de determinación. Voy a liberarlos. De repente, la entidad pareció retroceder, como si sus palabras tuvieran poder. Carlos sintió que la energía del entorno cambiaba, como si la oscuridad supiera que había contraído un desafío. Las sombras frenaron su avance, sus rostros confusos mirándolo, buscando comprender. Carlos cerró los ojos y recordó las risas en la fábrica. Recordó las largas jornadas y los momentos de camaradería. Se aferró a esos recuerdos dulces, los que eran luz en medio de la oscuridad. Al abrirlos, sintió que la fuerza de esos recuerdos se proyectaba hacia afuera, como una luz cálida desgarrando la negrura. Dejen en paz. En nombre de todos los que han sido capturados, yo reclamo la verdad, gritó con toda la fuerza que logró reunir. Las sombras empezaron a agitarse, entrelazando su forma en un remolino de desespero. Carlos supo que había tocado un nervio, un eco de su desafío resonó entre ellas. Pero la lucha apenas comenzaba. Sintió que su aliento se desvanecía y, de repente, el frío volvió, más denso, más que antes, como si lo estuvieran rodeando con ansias de consumirlo. De pronto, un grito desgarrador emergió de lo más profundo de la niebla, no de la entidad, sino de los propios compañeros atrapados. Carlos entendió que el tiempo se agotaba, y que la sombra que había devorado sus almas había despertado, lista para atacar. Entendió que podía morir hoy, como todos aquellos que lo rodeaban, pero no se rendiría. Con cada grito, cada lamento resonante, un nuevo terror se acercaba, formando un puño de desesperanza a su alrededor. Sin embargo, un nuevo ruido se elevó por encima de la desesperación, un sonido distante, como un timbre. La fábrica, algo en el edificio rememoraba una oportunidad. Las sombras comenzaron a dispersarse, dejando a Carlos en un remolino de dudas y miedos. ¿Podía ser que la respuesta estuviera en la misma fábrica que lo había atrapado en la oscuridad? ¿Era suficiente con confrontar a la entidad, o necesitaba desvelar un secreto mucho más oscuro? La decisión estaba en sus manos, y en un último intento de imponer su voluntad, se dirigió hacia la dirección del eco que resonaba en la distancia. Voy a encontrar la salida, murmuró con determinación, mientras la oscuridad lo perseguía, dispuesta a no dejarlo escapar tan fácilmente. La sombra más oscura se acercó a su lado, murmurando palabras llenas de desprecio. En un instante, Carlos supo que lo que le esperaba era algo mucho más aterrador de lo que había imaginado, pero ¿podría enfrentar la revelación que lo aguardaba? Carlos se adentró en la penumbra, el eco del timbre resonando con fuerza en su mente. Cada paso que daba parecía ser acompañado por una multitud de gritos ahogados, ecos de almas perdidas que aún vagaban por los oscuros pasillos de la fábrica. El frío se intensificaba, y con cada respiración, sentía como la desolación y el terror amenazaban con apoderarse de él. ¿Qué había pasado en realidad en este lugar? ¿Qué secretos guardaba bajo sus muros desgastados y su estructura corroída? A medida que caminaba, trató de recordar detalles sobre su historia. La fábrica había sido un lugar de vida, donde la risa y el sudor se entrelazaban en un ritual cotidiano. Pero ahora se sentía como un mausoleo. Las sombras que lo rodeaban parecían alimentarse de su incertidumbre, burlándose de él. Volvió a escuchar la murmurante voz de Mirta. Ella toma lo que ama y luego lo convierte en sombra. Las palabras se repitieron en su cabeza, como un mantra perturbador.
Se apretó los dientes, decidido a no sucumbir. Debía encontrar la fuente del timbre, la respuesta, y sobre todo, la forma de liberar a aquellos que yacían atrapados. Las sombras se agolpaban a su alrededor, más densas ahora, como una tormenta oscura que buscaba tragarlo. Él se obligó a avanzar, empujando el miedo a un lado. De repente, una figura se materializó delante de él. Era una mujer, su rostro distorsionado por el sufrimiento, y en sus ojos brillaba una chispa de reconocible humanidad. Carlos susurró con un hilo de voz. No somos solo sombras. El aliento de Carlos se detuvo. Reconocía esa voz. Era Ana, compañera de trabajo y amiga. Su imagen, desgastada y etérea, lo golpeó con un torrente de nostalgia. Ana. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Carlos, extendiendo la mano hacia ella. La oscuridad nos consume, dijo ella, parpadeando como si su forma estuviera a punto de desvanecerse. Ella juega con nuestras almas. No puedes liberarnos así. No puedo dejaros aquí, gritó Carlos, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de él. ¿Qué debo hacer? Las sombras comenzaron a acercarse, ansiosas por devorarlo todo. Ana hizo un gesto hacia el fondo del pasillo, donde el timbre resonaba con más fuerza. ¡Ay! Esa es la conexión. La máquina. Está alimentando a lo que nos aprisiona. Si puedes detenerla, quizás haya esperanza. El corazón de Carlos golpeó con fuerza al escuchar esas palabras. La máquina. La misma que había producido dulces y risas, ahora era la raíz de su tormento. Sin tiempo que perder, se giró y comenzó a correr hacia el sonido. Con el eco de sus pasos resonando, Carlos se encontró frente a una enorme puerta oxidada. El sonido del timbre era ensordecedor, como si el mismo metal clamara por ser liberado de su tormento. Empujó la puerta, chirriando y resistiendo, pero finalmente se dio paso ante su empuje. Dentro, la visión lo impactó. Un entramado de engranajes y tubos, todos vibrando al ritmo del timbre. Los ecos de las almas atrapadas se unían en un crescendo de lamentos, un canto trágico que lo llenó de angustia. Carlos vio que la máquina pulsaba con una luz tenue, parecida a un corazón enfermo. Era el centro de toda la oscuridad que lo rodeaba. Justo cuando se acercó, una sombra emergió en el borde de su visión. Era la figura de la entidad, más definida que nunca. Sus ojos eran dos abismos de desesperación. No puedes detenerlo, gritó con una voz que parecía retumbar en las paredes. Cada intento solo hará que se fortalezcan. Carlos sintió el terror invadirlo, pero recordó el rostro de Ana y el dolor de sus compañeros. No podía rendirse. Alzó los brazos, sintiendo como la energía acumulada de su desafío irradiaba desde lo más profundo de su ser. Voy a liberar a todos, gritó, mientras se lanzaba hacia la máquina. La entidad avanzó, dispuesta a devorarlo, pero Carlos había encontrado algo sorprendente, una luz dentro de él, una fuerza que provenía de la conexión con aquellos que había amado. La oscuridad retrocedió momentáneamente, sin embargo, el tiempo se agotaba. Nuevas sombras se agrupaban detrás de él, preparándose para un ataque. En su mente, una pregunta aterradora brotó: ¿habría suficiente fuerza en su determinación para romper la maldición de este lugar? Con una última respiración, Carlos tocó la máquina, sintiendo su frío metal. En ese instante, sintió que todo se unía, como las almas en un abrazo, pero ¿sería eso suficiente para vencerlo todo? La oscuridad rugió con furia. La máquina tembló. Y en ese momento, la verdad se revelaría. ¿Podría Carlos aceptarla o sería atrapado por la misma sombra que había acobardado a tantos? El contacto de Carlos con la fría superficie de la máquina fue como un rayo que recorrió su cuerpo. Su mente se iluminó de recuerdos y emociones, cada fragmento de luz brillando intensamente por un instante. Se acordó de las risas, las bromas y las promesas compartidas con Ana y sus otros compañeros. Pero este momento de claridad fue efímero. La sombra de la entidad se abalanzó sobre él, y Carlos sintió su peso como una losa que buscaba aplastarlo. No, gritó, apretando los dientes mientras hacían eco no solo sus palabras, sino también el eco de tantas voces apagadas. La máquina tembló bajo su mano, como si respondiera a su determinación. Un giro en los engranajes resonó profundamente,
seguida de una cacofonía de gritos que atravesaban el aire. Eran los lamentos de los atrapados, un eco desgarrador de sus esperanzas marchitas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordándole la urgencia de su misión. La entidad se acercaba, su figura distorsionada adquiría formas grotescas, como si el mismo dolor de las almas la alimentara. Sus ojos, un oscuro vacío, reflejaban las ansias de venganza acumuladas a través de los años. Tú no tienes poder sobre mí, susurró con una voz que hacía vibrar los muros. Tú eres solo un hombre. Carlos sintió que la máquina dentro de él comenzaba a fallar, su luz se apagaba lentamente. Pero no podía rendirse, no solo por él, sino por aquellos que permanecían atrapados en el abismo de su causa. Concentró su energía, gritando con todas sus fuerzas, no estoy solo. Ustedes están conmigo. El timbre resonó con cada latido de su corazón, y una nueva luz comenzó a emanar de la máquina. Aquellos que habían sufrido en su interior comenzaron a manifestarse, sus rostros apareciendo detrás de la sombra. Eran un mar de rostros, cansados pero esperanzados. En ese instante, la conexión entre ellos se intensificó, creando un vínculo que aquella oscuridad no podía romper. La entidad lanzó un alarido desgarrador, y un vórtice de sombra se disipó, revelando más dolor, más sufrimiento. «Vas a sacrificarlos», susurró la entidad, burlona. «Ellos no importan. No puedo permitir que sigas alimentándote de ellos». Carlos rugió, y sintió como la luz en su pecho crecía más fuerte. Los engranajes de la máquina comenzaron a girar con más fuerza, una energía incontrolable empezó a acumularse. Pero la entidad no estaba dispuesta a rendirse. Alzó una mano, como si quisiera aplastarlo, pero con un último acto de fe, Carlos presionó su mano contra el frío metal, canalizando todo su amor, su dolor, su ira en un grito que resonó con las almas. La máquina vibró con intensidad. Un destello brillante iluminó la oscuridad en el cuarto, mientras las sombras trataban de apoderarse de Carlos. Pero en ese fulgor, vio a Ana sonreírle, a sus compañeros alzando sus brazos hacia él. Todo se desató, la máquina explotó en un sinfín de chispas y ondas de energía, lanzando a las sombras hacia atrás. Carlos sintió su cuerpo ser lanzado contra la pared, y el grito de la entidad se convirtió en un eco lejano, como un susurro que se desvanecía. Cuando la luz se desvaneció, Carlos se incorporó adolorido, mirando a su alrededor. La fábrica era un caos de escombros y silencio pesado. Pero pudo sentir, en el aire, algo inusual, era la ausencia del terrible peso que antes aplastaba su corazón. Se revelaba un camino delante de él, ni sombras ni malos espíritus le acechaban. Era posible que lo hubiera conseguido, sin embargo, frente a la devastación, notó algo inquietante. En el centro de la sala, restaba un engranaje oscuro, pulsando débilmente. Era como si todavía hubiera un latido en su interior. Una conexión a algo que, aunque debilitada, no había desaparecido por completo. El eco del timbre seguía, resonando en su mente, y con un estremecimiento, Carlos entendió, había liberado a muchos, pero no a todos. La máquina podría haber sido destrozada, pero la entidad había dejado un legado oscuro detrás. Algo aún permanecía, esperando el momento de regresar. ¿Qué pasaría si la máquina volvía a cobrar vida? ¿Qué sombras harían su aparición una vez más? Carlos dio un paso hacia el engranaje pulsante, su corazón latiendo desbocado. La sensación de alivio era efímera, como humo que se disipa al contacto con el aire. La máquina dominada por la oscuridad parecía murmurar, llamándolo, invitándolo a acercarse más. A pesar de su instinto gritando que se alejara, sintió una atracción casi hipnótica, las voces de sus compañeros, ahora liberadas, sonarían más distantes, ahogadas por el retumbar del engranaje que pulsaba con un eco sombrío. ¿Seguirían atrapados en algún rincón de esa máquina maldita? Carlos se estremeció ante la idea. Pensó en Ana, su risa, la conexión que habían compartido, el deber de protegerla. No. Murmuró para sí mismo, forzándose a dar un paso atrás. Pero el engranaje chocó contra el suelo con un sonido sordo, como si respondiera a su presencia. El sonido reverberó por la fábrica, cruelmente impregnado de un recuerdo que se negaba a morir. De pronto, la habitación se sumió en un silencio inquietante.
Carlos miró hacia atrás, no había testigos de la explosión, solo una soledad palpable que le acariciaba la piel. Se sintió como el último sobreviviente de un naufragio, rodeado por las olas del miedo. Entonces, un movimiento detrás de él le hizo girar la cabeza. Un destello, una forma parecida a un humano, se disipaba rápidamente entre las sombras. Carlos sintió un nudo en el estómago. Era un espíritu que aún permanecía, o la entidad en busca de venganza, sin pensarlo, se lanzó hacia el sonido, la luz parpadeante empezando a dibujar una figura. El frío le caló hasta los huesos mientras avanzaba, y ante él, la figura se esbozó, era Ana, o al menos eso parecía. Su rostro fuera de proporción, sus ojos reflejaban la desesperación y la tristeza de ser parte de un tormento eterno. La desesperación había dejado huellas profundas en su ser. Carlos susurró su nombre, como un eco lejano. Pero no había calidez en su tono, solo vacío. Ana, la voz de Carlos tembló. Su corazón se aceleró al recordar su sonrisa. Pero aquellos ojos mostraban más que dolor, mostraban desesperación y sufrimiento. Ayúdame, imploró, extendiendo su mano. Pero a medida que se acercaba, algo en su expresión cambió. Una risa burlona brotó de su garganta, distorsionando su hermoso rostro hasta transformarlo en una máscara de horror. Carlos retrocedió, tratando de apretar los ojos en un intento de rechazar esa visión. Pero el horror no cesó. La figura se desvaneció en un torbellino de sombras que giraban a su alrededor, susurros de tristeza resonando en la sala, nombres, promesas incumplidas, gritos apagados. «Déjala en paz», gritó Carlos, deslumbrado por la mezcla de miedo y amargura. De repente, el engranaje comenzó a vibrar más fuerte, como si respondiera a su angustia. La superficie negra se fracturó, y un chorro de luz empezó a salir de aquellas fisuras, creando sombras que danzaban alrededor de él. Eran figuras humanas, pero su forma era errática, retorcida por el sufrimiento. Carlos dejó escapar un grito ahogado, cercado por el horror. Pero entendió que no solo Ana estaba presente, eran todos aquellos a quienes había querido liberar, atrapados entre la vida y la muerte. Un latido sordo retumbaba en su pecho, recordándole la conexión que había establecido, pero teñido de una desesperación insoportable. La entidad había dejado su impronta, incapaz de permitir que sus almas encontraran la paz. El engranaje enlazaba sus sombras con cruel precisión, y Carlos sintió que algo más tomaba forma. Un terror irrefrenable comenzó a construir su camino a través de las vibraciones de la máquina. Era probable que el horror que había enfrentado no fuera el final. Y mientras las sombras lo rodeaban, una profunda voz resonó en su mente: ¿cómo piensas romper el ciclo? Carlos tembló, sintiéndose al borde de un abismo, consciente de que la batalla aún no había terminado. El zumbido del engranaje se intensificó, y Carlos sintió que su mente era arrastrada hacia un abismo oscuro. Cada figura torturada flotándole a su alrededor parecía fusionarse con la máquina, como si ambas fueran ecos del mismo tormento. Las sombras danzaban con desesperación, y Carlos pudo escuchar susurros, secretos ocultos que se agazapaban en la bruma. «Respira», se dijo. Pero el aire se sentía denso, como si cada aliento lo llevara más cerca del horror. Cualquier idea de escapar se vio ahogada por la urgencia de entender lo que estaba pasando. La voz de su mente se tornó más fuerte, casi burlona. ¿Conoces el precio de la liberación? Repentinamente, una silueta emergió de la oscuridad. Era un hombre de rostro sombrío, los ojos vacíos y la boca curva en una mueca eterna. Se acercó a Carlos, ampliando el espacio que ocupaba con su sola presencia. Carlos sintió que sus piernas flaqueaban, que la realidad comenzaba a desmoronarse como las piezas de la máquina. «Eres tú», murmuró, dándose cuenta de que aquella figura no era ajena. Era Miguel, un compañero de trabajo, desaparecido hace semanas. «Ayuda», gritó Miguel, pero su voz no era más que un eco lejano. Las palabras parecían arrastrarse, dando forma a un nuevo tormento. «No podemos descansar, la máquina nos llama», Carlos sintió su corazón estrujarse. La imagen de Miguel se desvanecía al instante, dejando solo un susurro de agonía flotando en el aire, pero la realidad de su sufrimiento persistía. Imágenes de todos los perdidos en la fábrica, de aquellos que habían trabajado sin descanso, comenzaron a llenar la mente de Carlos.
Cada rostro, cada voz, aparecían y desaparecían, atormentados por su incapacidad de liberarse. La presión aumentaba y el engranaje vibraba con tal ferocidad que Carlos sintió que los sonidos se convertían en un grito colectivo. Era un lamento, una súplica desesperada por la liberación. Pero, ¿qué podía hacer él? ¿Cómo romper el ciclo de dolor que envolvía no solo a su amada Ana, sino a todos aquellos que se habían cruzado en su vida? De repente, las fisuras en la máquina comenzaron a abrirse más, dejando escapar una luz cegadora que iluminó los rostros atormentados. Era como si el mismo engranaje estuviera alimentándose del sufrimiento para crear algo nuevo, algo más oscuro. Gritos de agonía resonaban, llenando la sala mientras las sombras se retorcían en una danza macabra. Carlos se aferró a la idea de que debía haber una forma de liberarlos. De repente, recordó las palabras que escuchó en el fondo de su mente. La máquina necesitaba un sacrificio, y eso lo llevó a una toma de decisión desesperada. «Haré lo que sea necesario», gritó, sintiendo que la energía crecía a su alrededor. Pero, ¿realmente estaba listo para hacer un trato con aquello que había instigado este horror? La voz resonó nuevamente, esta vez más fuerte y más clara. ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo para salvar a los demás? Esa pregunta lo sacudió, pero en el fondo sabía que no tenía más opción. Con el corazón en la garganta, se preparó para despojarse de su esencia, dispuesto a enfrentarse a la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en un plan, la máquina se detuvo por un instante, como si hubiera sentido su determinación. El silencio fue estruendoso, y una calma tensa embargó el lugar. Pero, antes de que pudiera relajarse, la luz cambió, convirtiéndose en un rojo penetrante. Carlos dio un paso atrás, horrorizado, mientras una figura oscura se formaba en el centro de la máquina, una entidad que había estado esperando su momento. «Bienvenido al verdadero tormento», dijo la entidad con una voz que retumbaba en su pecho, y Carlos supo que lo peor apenas comenzaba. Un escalofrío recorrió su espalda mientras todo a su alrededor se oscurecía nuevamente. La aparición de esa figura era solo el principio, y la máquina, satisfecha, estaba lista para contar su siguiente historia. Carlos sintió un sudor frío recorrer su frente mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, aumentando la presión en su pecho. La figura oscura se erguía frente a él, envuelta en un aura de terror palpable. No era solo una proyección del dolor, era una manifestación de todo el sufrimiento acumulado en la fábrica, una entidad que se alimentaba de los temores más profundos de los que habían caído en su trampa. «¿Quién eres?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Soy el eco de aquellos que han sido olvidados», respondió la figura, sus ojos vacíos centelleando como carbones al rojo vivo. «Soy la sombra de cada sacrificio, de cada vida desperdiciada. Aquí, en este lugar, los recuerdos se convierten en materia y el dolor en energía. Y tú, Carlos, has sido llamado para hacerlo parte de este ciclo». El terror se apoderó de él en un torrente. Recordó los rostros de sus compañeros, las lágrimas de sus familias, los susurros de una vida que nunca volvería. ¿Pero qué lugar ocupaba él en esta macabra coreografía? «Hay una manera», dijo la entidad, y por un momento, su voz se tornó casi suave, como la brisa que trae la promesa de lluvia en una noche calurosa. «Sacrificio. Esa es la clave. Pero no podrá ser solo tu esencia. La máquina exige más, mucho más». Carlos retrocedió, consciente de que había llegado al punto de no retorno. La máquina no solo pedía su vida, exigía una parte de su corazón, de su alma. ¿Y si esto significaba perder toda la humanidad que le quedaba? «¿Qué debo hacer?», preguntó, aunque sabía que la respuesta podría sellar su destino. «Nada es gratuito. El sacrificio debe ser de aquellos que conocen el dolor, aquellos que no pudieron escapar. Los que lloran en el eco de su ausencia». La figura se acercó, como si cada palabra fuese un hilo que tejía una red de desesperación en su mente. De repente, las luces brillantes se apagaron, y un susurro helado recorrió el aire. Así como un rayo corta el cielo oscuro, las memorias comenzaron a sobresalir en su mente, las más intensas: Ana riendo, Miguel en su último día, sus compañeros alegres antes de todo este horror. Carlos se sintió abrumado, golpeado por el peso de la culpa. «No», gritó, aterrorizado por el futuro que lo envolvía. «No voy a perderme a mí mismo». La entidad sonrió,
un gesto cruel en un rostro sombrío. Entonces, contempla lo que has creado. La máquina no descansará hasta que uno de ellos encuentre su camino de regreso. ¿Serás tú quien lo salve, o serás el siguiente en unirte a ellos? Las sombras comenzaron a revolotear, formando figuras de los compañeros desaparecidos. Carlos vio a Ana, con su rostro LCD, atrapada entre el sufrimiento y la esperanza. Gritó su nombre, y en un instante, la imagen se tornó gris, como si el dolor de su ausencia la consumiera por completo. Restitución, Carlos susurró la entidad. Tu opción es clara. Carlos sintió que la realidad se desmoronaba, comprendiendo que no había respuesta correcta. La luz roja empezó a cambiar a un púrpura intenso, llenando la sala de visiones aterradoras. La máquina rugía, exigiendo su elección mientras los rostros de sus seres queridos volvían a aparecer, exigiendo un refugio que podría costarle la vida. Sin embargo, un escalofrío nuevo recorrió su espalda. En el fondo de su mente, la llamada de la oscuridad era más fuerte que nunca. ¿Existirá algún camino hacia la luz?, preguntó, casi esperanzado. La figura sonrió. No puedes escapar del destino que has abrazado. La luz y la oscuridad son solo creaciones de tu mente y el tiempo se agota. Con cada palabra, el frío se hacía más intenso, y la máquina comenzó a girar nuevamente, esta vez más feroz. Era el clamor de cientos de almas. El ciclo no había terminado, y Carlos tuvo que decidir, sacrificar a aquellos que amaba para liberarse a sí mismo, o condenarse junto a ellos. Un grito desgarrador resonó en su interior mientras el engranaje se encontraba al borde de volver a la vida, y en ese instante, la máquina se detuvo una vez más. Los ecos de su penúltima decisión retumbaban en el aire. ¿Salvaría a su amada o lucharía contra la máquina? La pesada sombra en su pecho lo oprimía, y solo entonces, una voz lejana, familiar, emergió de entre las sombras. Carlos. ¿Era realmente Ana? ¿O era solo una ilusión creada por la máquina para tensar más la cuerda de su desesperación? El terror lo abrumó. La batalla apenas comenzaba. Carlos sintió el pulso de su corazón reverberar en sus oídos, como un tambor que marcaba el ritmo del terror. La figura a su frente comenzó a desvanecerse, mientras la voz de Ana resonaba con más claridad, pero el eco de su nombre se mezclaba con el crujido de la máquina, creando un canto siniestro. Carlos, ven a mí. La voz era seductora, un llamado que lo prometía todo pero que, al mismo tiempo, amenazaba con devorarlo. Las sombras que antes danzaban a su alrededor se arremolinaban ahora en un torbellino inquieto, creando un vórtice que lo mantenía prisionero. El frío se intensificaba, y el aire se tornaba denso, casi tangible, como si la máquina hubiera cobrado vida propia. Carlos sintió que los rostros de sus compañeros, aquellos que había amado y perdido, lo miraban, exigiendo una decisión. ¿Y si?, susurró, atormentado por la duda. ¿Y si renuncio a mi propia salvación para liberar? No pienses en ello, interrumpió la figura, sus ojos chispeantes reflejando su desesperación. Solo piensa en el sacrificio. ¿Quién será el elegido? La tensión se palpitaba en el aire. Carlos tragó saliva, sintiendo que la sombra de su propia culpa abría grietas en su cordura. Ya no era solo un espectador, era el protagonista de esta pesadilla. Sabía que la máquina podía otorgarle poder para cambiar el destino, pero ¿a qué precio? Ana, gritó, azotado por la angustia. Di algo. No puedo hacerlo solo. Un latido sordo respondió en la oscuridad, y una imagen de Ana apareció nuevamente, desvaneciéndose lentamente entre las sombras. Ella lo miró de una manera que le rompía el alma, con lágrimas en sus ojos y un perdón que incluso en ese momento parecía inalcanzable. Carlos, siempre serás parte de nosotros. Al escuchar su voz, la desesperación lo envolvió como una manta pesada. No permitas que la oscuridad te consuma. La máquina emitió un zumbido ominoso, como si recobrara fuerzas. Carlos sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las visiones de sus compañeros lo inundaron, altas voces superpuestas clamando, rogando por una salida. Él sabía que el sacrificio no podía ser solo un nombre, una vida perdida en el olvido de la fábrica. Cada rostro que había sido tragado por aquel lugar oscuro era una historia que pesaba sobre sus hombros. Entonces, una idea oscura brotó en su mente, ¿y si pudiera atraer a la máquina hacia algo incluso más poderoso que él mismo? ¿Podría,
obligar a sacrificarse a sí mismo y a otros, Carlos sintió que un sudor helado le recorría la espalda al reconocer la naturaleza de su plan. Pero había grietas en su moral, el miedo consumía su cordura, y cada representación de aquel dolor revivía su angustia. La figura oscura se reía entre dientes, como si estuviera disfrutando del giro que estaba tomando la situación. Esa es una dirección interesante, murmuró la entidad, y su risa reverberó en la sala. Crear sacrificios, destruirlos antes de que sean devorados, ¿no ves? Podría ser un salvador o un verdugo. Carlos sintió el impulso de sucumbir al pánico. ¿Giraría de un sacrificador a un salvador? Las sombras comenzaron a tomar forma, mutando, transgrediendo los límites de su miedo. Eran espejos que reflejaban cada una de sus decisiones, mostrándole sus arrepentimientos, sus fracasos. Mientras la máquina vibraba, el aire se volvió electrizante. Carlos tuvo que actuar, y la verdad le golpeó, no podía hacerlo solo. ¿Qué debo ofrecer?, gritó, exasperado por la elección que se venía. ¿Quién más debo perder para salvar a los que he dejado atrás? Las risas cesaron de inmediato, y un profundo silencio invadió aquel oscuro espacio. La máquina se detuvo de golpe, como si esperara su respuesta, y todos los rostros se desvanecieron, dejándolo solo de nuevo, frente a la malevolente figura, y en ese instante, una claridad fría lo golpeó. En la penumbra, solo había una verdad: el destino exigía más que solo su corazón. Debemos salir de aquí. Pero, ¿cómo?, murmuró. La figura se inclinó hacia él, a la espera de su mandato. El terror se erguía como un muro entre ellos. ¿Podría romperlo a tiempo? ¿O se vería empujado por los ecos del pasado, llevándolo a un sacrificio irreversible? Carlos, es tu decisión. El eco resonó con la fuerza de 1000 almas anhelantes. La máquina empezó a girar de nuevo, llevando a Carlos al borde del abismo. Allí, en el centro de ese torbellino oscuro, la verdadera batalla por su alma apenas comenzaba. Sin embargo, una pregunta crujiente surgió en su mente: ¿podría redefinir el dolor y convertirlo en luz, o se convertiría en otra sombra más en busca de venganza? Mientras el flujo del tiempo se distorsionaba a su alrededor, la respuesta que siempre había temido se acercaba cada vez más. ¿Se atrevería a descubrirlo? Carlos se encontraba en el corazón de la oscuridad, el aire pesado como una losa, empujándolo hacia el suelo. Cada respiración se sentía como una daga helada atravesando su pecho, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las sombras se movían, esperando con ansias un acto de desesperación. La figura oscura que había surgido de la máquina lo observaba, su presencia era un eco de todo el sufrimiento que había absorbido. Cada grito ahogado, cada vida truncada, había alimentado esa oscuridad. Y en ese instante, algo dentro de Carlos se encendió. Había llegado el momento de reclamar su poder, no para sacrificar a otros, sino para liberarse de la entidad que se había apoderado de sus compañeros. No seré tu marioneta, gritó, su voz resonando en la penumbra, retumbando entre las paredes de metal corroído. Las sombras retrocedieron un instante, como si lo que había dicho provocara una chispa de luz en medio de la oscuridad. Recordó las historias narradas por Mirta, sus advertencias sobre la entidad que había tomado forma en la fábrica. La máquina latía con un ritmo casi humano, un corazón oscuro que necesitaba más que temor, necesitaba un desafío. Con determinación, Carlos avanzó hacia la máquina, sus pasos resonando con fuerza. Era el momento de confrontar lo que había inferido. Tantas almas atrapadas clamaban por redención, y solo él podía escuchar sus voces, porque lo que los mantenía atados era la desesperanza. Yo no les fallaré, declaró en voz baja, mientras se concentraba en esa energía interna que había estado silenciada por el miedo. Con cada palabra, sintió que una luz comenzaba a chisporrotear en su interior. La verdad de que el amor, la amistad y los recuerdos de sus seres queridos eran más fuertes que cualquier sombra. La entidad pareció tambalearse, su manto de oscuridad agitando a su alrededor. Fue un instante de vulnerabilidad. Carlos atrajo esa luz hacia su pecho, permitiéndola crecer hasta iluminar el lugar. Entonces, con todo su ser, declaró: en nombre de aquellos que han sido olvidados, en nombre de mis amigos, exijo su libertad. El aire a su alrededor se sacudió, y la máquina vibró como si respondiera a su invocación. Una tormenta de energía se desató, y las sombras comenzaron a disolverse.
Las imágenes de sus compañeros atrapados empezaron a surgir ante él, los rostros de Miguel y Ana, Clara y todos los demás, apareciendo y desapareciendo entre el torrente luminoso. La máquina comenzó a girar descontroladamente, su propio tormento evidenciándose en el giro frenético. «Soy más que un sacrificio», gritó, sintiendo cómo su corazón bramaba con fuerza. La entidad se convulsionó, su risa burlona transformándose en un grito escalofriante. Carlos sintió que la luz en su interior se expandía, arrastrándolo a un sinfín de recuerdos, risas compartidas, días soleados en la fábrica, momentos que habían significado mucho más que ese horror. De repente, la oscuridad sintió su pesca en ese mar de luz, el sonido del timbre resonó con fuerza, y en un instante de conexión profunda, Carlos comprendió que estaban junto a él, que sus amigos lo apoyaban desde el más allá. Por cada lágrima que había llorado por ellos, la luz se intensificaba, mientras la sombra intentaba asirlo, la luz estalló. Era como si el mismo tiempo se detuviese y todo el dolor acumulado en ese lugar se expandiera, haciéndose visible. La máquina, tan llena de horror, comenzó a fragmentarse. Ahora es el momento. Carlos gritó, mientras el engranaje central temblaba, mostrando una grieta que dejaba escapar una luz pura, desbordante, invadiendo cada rincón de la fábrica. Las sombras empezaron a desvanecerse, gritos de liberación resonando con cada fragmento que caía, la entidad lanzó un último grito, un eco de rabia que se ahogaba en la luz. Carlos sintió la energía eléctrica fluir por sus venas, intoxicante y liberadora. Era el final de una pesadilla, de un ciclo de tortura al que había estado atado. Finalmente, todo se sumió en una luz deslumbrante y un silencio profundo. Cuando el resplandor se disipó, Carlos se encontró de pie, exhausto pero vivo. La fábrica, ahora vacía de dolor, se sentía distinta. Era como si las sombras que la habían mantenido prisionera hubieran sido arrasadas. El eco de las risas de sus amigos resonaba en su corazón mientras comprendía la verdad, aunque algunos pudieran estar perdidos, el amor que compartían siempre estaría presente en su memoria. Carlos apretó los ojos, un nuevo amanecer se asomaba. Había liberado a muchos, pero cargaba la responsabilidad de recordar cada día a quien había perdido. Salió de la fábrica, el aire fresco llenando sus pulmones. La noche anterior había sido una batalla, pero había ganado más que una oportunidad de vivir, había redescubierto el poder del recuerdo y la comunidad. Se giró una última vez, sonriendo, sintiendo que, de alguna manera, todos aún estaban con él, y mientras el sol comenzaba a salir, supo que su historia no terminaba aquí. Era un nuevo comienzo. Recuerda, si has disfrutado de esta increíble travesía, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes que te lo cuenten. Dale al botón de like y ayúdanos a que más personas vivan esta historia. Comparte este video con al menos 5 amigos que deben estar al tanto de lo que ocurrió aquí. Inunda los comentarios con tus teorías y reacciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. Nos vemos en la próxima aventura.